Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros siempre estar todas las tardes en Cuarto Poder. En punto a las 4 de la tarde, tenemos 60 minutos todos los días. Quisiéramos tener 2 horas, quisiéramos hablar de todo un poco. El problema es que el tiempo se va bastante rápido, entonces uno al final se la termina viendo a palitos y uno quiere ahí arrancar preguntas al filo de la hora, pero trataremos pues de sacar, de aprovechar al máximo esta hora que tenemos, pero gracias siempre porque usted está con nosotros siempre a esta hora de la tarde en las frecuencias de Radio Globo, 88.5 en Tegucigalpa, 104.5 allá en la zona metropolitana del Valle de Sula, y también pues en otras regiones del país llega la señal de Radio Globo. También usted nos puede escuchar a través de las redes sociales, Radio Globo Honduras, Globo TV Honduras, y también a través de la página del Pulso. Bueno, ahí usted puede leer un editorial que se publicó precisamente hoy sobre los escenarios de la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y parece que todo dio la segunda fórmula, y donde se iba a conformar 6, 5, 4, y los grandes perdedores, lastimosamente, por lo menos para mí en lo particular, es el Partido Salvador de Honduras, que simple y sencillamente... Nada, hombre, no, pero... suficiente con que son diputados. Bueno, es que le digo, vaya, hablemos en términos de cuotas de poder. ¿Qué han hecho? No han hecho nada, yo sé. Tienen al subprocurador general. Ni agua regalan. No, acá un pichicato. Tienen al subprocurador general. Tienen a funcionarios dentro de las distintas secretarías del gobierno de la presidenta. No, tienen la Secretaría de Salud, tienen la Secretaría de Comercio, tienen la Comisión de Trata de Personas y Comercialización Sexual. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. O sea, pero sí, son cuotas de poder, ¿verdad? Y tienen el Congreso. Bueno, pero ya están desconociendo a Luis Redondo. ¿Cómo va a desconocer? Pero lo voy a saludar primero. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas tardes, Brian. Muy buenas tardes. No, estoy un poco mal de salud de mi ojo derecho, pero no, hombre, no puedo tratarlo. No hay tratamiento en Honduras, no hay especialistas en Honduras para maculopatía. No, mire, no son perdedores. Digamos, ¿cómo va a desconocer Suyapa Figueroa a Luis Redondo, que es fundador del PAC, que es fundador del PSH? Sí, Suyapa Figueroa, oportunista de la plataforma, que nunca entregó el diagnóstico que nos planteó, y le digo planteó porque yo andaba ahí aguantando sol y caminando, gastando mis zapatos. Sí, ya viene llegando. Se inscribe a través del PSH y se convierte en diputada, quitándole la oportunidad a un Rafael Padilla, que también ha sido PAC, ha sido PSH permanente. La otra cipota que es la suplente de Figueroa Ramírez, lo mismo, que Ramírez tiene buen discurso. El discurso de Ramírez creo que es de lo que era el bar. Y después de eso, y doña Maribel Espinosa, usted sabe, estimado oyente y televidente, era la vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo. Oportunismo. No participó en la fórmula de Luis Zelaya porque sabía que los rosentalistas la iban a sacar. Se quedó fuera, siendo vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo. La abogada Maribel Espinosa, quien es la que manipula y comete el error de exponerse tanto en público, entonces vienen los rosentalistas que controlan el Central Ejecutivo y la hacen a un lado. No es ni libre, son los mismos liberales porque es de una corriente o línea diferente. Es micheletista. Sí, eso es cierto. Y ahorita están los llanistas. Es seguidora de Luis Zelaya, camiseta blanca, que diga que no, porque es de que estaba en el extranjero cuando dieron el golpe de Estado. Esos no son PAC, esos no son PSH, oportunistas. Y el doctor Umaña, que aprovecha el COVID para volar candela en los medios de Quijote, y dijo que no. El doctor no me puede decir mentira. Acá en esa pantalla le consulté: doctor, ¿aspira a algún cargo público? No, que mi cuestión es medicina, que aquí, que para allá. No, ahí está de diputado. O sea, utilizan lo que dicen los cachos, el fuera hop y el fuera hop, y está de diputado. Sí. Ahora, el que también, pero que me tiene molesto, es Tomasito Ramírez, que ahí lo traigo en una entrevista, porque aquí les digo, estimados oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional, a mí me hubiera gustado que en esa nómina, para los 15 magistrados, estuviera el abogado Wilfredo Castellanos. Sí. Abogado, notario, defensor de los derechos humanos, permanente. Me hubiera gustado que estuviera
porque mi amigo Freddy Cerrato, pero me lo batearon en la Junta Nominadora. Bien o mal, pero acaso que tengo que aceptar que lo batearon. Otro que me hubiera gustado es Mario Díaz. Bueno, Mario Díaz está dentro de ¿Está eso. dentro de los 15? Sí, está dentro. Bueno, está dentro. Es más, mire. Es un connotado abogado y ha demostrado, digo, que se aplica el conocimiento jurídico para que prevalezca la justicia. Por ejemplo. Entonces, pero yo por eso no voy a decir que es ilegal. Yo no puedo decir que un abogado de ahí no voto por él o acusarlo. Hoy le preguntamos ahí a gritos, que hasta unos compañeros me señalaron ahí, presenten las pruebas, pues, porque no quieren a Cibrián Bueso, porque no quieren a Milton Jiménez. Doña Maribel Espinosa es la que no quiere a Milton Jiménez en el PCH, porque Suyapa no creo que... Sí, pero no lo queremos por esto y esto y esto. Es por eso que para mí, el gran perdedor de la jornada fue el PSH. ¿Pero y qué perdió? Bueno, ellos tuvieron la oportunidad de proponer a su gente dentro de la corte, pero comenzaron en principio de que querían una corte independiente, de que ellos no se iban a embarrar, permítanme. Mira, estaban queriendo la presidencia de la corte. Sí, estaban pidiendo la presidencia. ¿Tienen la presidencia del Congreso? Pues sí, pero a Renaudel lo están desconociendo. Y ya le dije que no tienen el mérito político. No voy a meter a los valores de los radenios, el mérito político. Suyapa Figueroa ni Maribel Espinosa. Pero es que quiere que le diga una cosa. ¿Sabe cuál es el problema que tienen? Diputadas nada más. ¿Sabe cuál es el problema que tienen los del PSH? Que padecen del síndrome de la chimoltrufia, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa. O sea, como que adquirieron el discurso de narrarla, que es aquel cuando dije Diego. Andan totalmente perdidos los del PSH. Yo lo siento por Tomás, yo tengo gran empatía por Tomás, pero yo creo que Tomás debe estar luchando por la tierra allá de Punta Gorda, en Roatán, con los compañeros garífonas, no ir de comisionado de alto nivel, sino que como negro luchando por esos derechos. Sí. Así como vivo diciendo que nuestra gente debe luchar por la autonomía de esos territorios, de los territorios, los pueblos originarios deben de tener autonomía. No que anda peleando ahí por un magistrado. Mire, el hecho, solo porque no es presidenta la abogada, que yo la conozco, me simpatiza también, Ana Alejandrina, ¿es que se llama? Ana Alejandrina Pineda Hernández. Pineda es cachureca, hombre, eso es público. Ahí el PSH anda queriendo cubrir que este y que lo otro, no, que nosotros no sabemos. Pues si lo sabe todo Honduras. Sí. Entonces, no. Lo que hay que reconocer es la abogada Pineda, que ha sido una persona honrada. Es una connotada profesional. Eso hay que reconocérselo. Ahí el Partido Nacional se equivoca, pero es el Partido Nacional. ¿Sabe qué me hubiese gustado? Quien entrara en la corte, el abogado Raúl Pineda Alvarado. Me hubiese gustado. Correcto. O sea, una persona muy ponderada. ¿Cuál es el pecado del abogado? De la doctrina. El abogado Pineda Alvarado, ¿saben cuál es el pecado? Haber cuestionado el cachurequismo. ¿Sí es cachureco? No. Cuestionó fuertemente al conhorlandismo. Desde el punto de vista de ser pícaros. Sí. No los cuestiona por ser cachurecos, sino que a los pícaros. Y fíjese que estos cachurecos andan mal. Hoy cuénteme. Usted que estuvo en el Congreso. El discurso del Partido Nacional es que no se haga una Venezuela, que no se haga una Nicaragua, y para allá se van. Allá viven sus connotados ministros que tenía acá. Y no está allá Ricardo Cardona no está allá Ricardo Cardona, está Eval Díaz, es más. No, pero ¿sabe qué decía? ¿Sabe qué decía José Carlos Cardona, el titular de Sedesol? Que ahí nada secretaría compraban vinos finos cuando era Sedis. Eran picos finos. Y por ahora están en Nicaragua porque ahí tienen un montón de clavos en Sedesol. No, entonces, ¿para qué están hablando de Nicaragua si para allá ustedes se van, hombre? Sí. Entonces, es contradictorio. Eso en la gente, ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Que cuando decían comunismo era un ruido de apero, yo les digo que mi abuela a mí me persinaba. ¿Sabe usted qué es persinar, va? Sí, claro. Bueno, mi abuela cuando mencionaban a Fidel, Ave María Purísima. Sí. Pero yo nací a mitad del siglo pasado, pero ya no me engañan con eso y así. Mire, hay en esas aldeas y caseríos de nuestro país, esa gente vive mejor al tanto que nosotros porque hay unos sistemas de cable, no sé si es pirateado, como sea, pero yo estaba en Guazucarán, allá por Ojojona, adelante Ojojona. No, es allá en Intibucá, y estaba viendo un canal cubano. Estaba viendo Cubavisión. Sí. me llevaron ahí a una reunión. Mire, ahí. ¿Quiénes quedaron? Vamos a ver, antes de ir con don Tomás Ramírez. Ahí está la abogada Maribel Espinosa. Bueno, pero antes de ir con la abogada Maribel Espinosa, permítanos un momentito, abogada, permítanos en la línea. Gracias por atendernos. Bueno, miren, ¿quiénes en este momento están
ya la nómina oficial, está Rebeca Lisek Raquel Obando, que fue propuesta por libre. También va la abogada Sonia Marlina Dubón Villeda, a quien conocemos y sabemos que es una persona capaz y profesional. También está Rubenia Esperanza Galeano Barralaga. Está Francisca Villela Zavala. Aquí también aparece aparece el coordinador de los tribunales de sentencia, el abogado Mario Rolando Díaz Flores. Excelente. Ahí va también el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, el abogado Roy Pineda Castro. Ellos son por Libertad y Refundación. En la siguiente fila, para los que no están viendo en este momento, aparece la actual magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, la abogada Gaudí Bustillo, por el Partido Nacional. Ella fue la que le pegó un desmayo. No fue a Barahona. Sí. De ahí luego sigue Isbela Bustillo, luego sigue Luis Padilla, a quien estaban cuestionando porque fue defensor de Juan Orlando Hernández. Por acá aparece también el notario Walter García y la actual inspectora de tribunales, Ani Ochoa. Por el Partido Liberal aparecen Milton Jiménez Puerto, aparece Wagner Vallecillo, la abogada Odalis Nájera y el actual fiscal adjunto Daniel Cibrián. Aquí se forma una planilla bien interesante, pero bueno, no palabras más, palabras menos. Abogada, ¿cómo está? Sería bueno desde su experiencia como abogada y también como parlamentaria, ¿qué es lo que ocurrió este día? Porque también nos enteramos de que usted denunció de que no le aceptaron ingresar a la reunión donde estaban los jefes de bancada. No le permitieron. Abogada, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras. En relación a los hechos ejecutados por el nuevo Luis XIV, Luis XIV era conocido por una frase: el Estado soy yo, el absolutismo. Sí. Y Luis Redondo se ha convertido en eso, en un pequeño dictadorcillo. Impidió que la bancada del partido Salvador de Honduras haya estado en la reunión de jefes de bancadas, porque la bancada del partido Salvador de Honduras, incluyendo al jefe de bancada, me delegó para comparecer exclusivamente la suscrita ante esa sesión. Contamos con la solidaridad del Partido Liberal, del Partido del PAC, y contamos con la solidaridad también del Partido Nacional, quienes se negaban a asistir a la reunión mientras no me daban el ingreso. Sin embargo, al final se impuso Luis Redondo y yo, en aras de la democracia, pues mejor que se reunieran y que nos dejaran fuera. Lo bueno que ha pasado hoy es que los planes de Luis Redondo, quien amenazaba con romper el orden constitucional, quien se erigía como Tribunal Supremo para juzgar y ejecutar los juzgados, quitándole las facultades a la Corte Suprema de Justicia y opinando sobre cosas que él no puede hacerlo porque lo tiene vedado, el último intérprete constitucional es la Corte Suprema. Luis Redondo ha actuado en pleno abuso de autoridad, porque toda esta crisis que la ha generado él mismo, al no haber convocado para reanudar la sesión del 25 a partir del día 26, sino que nos vino a convocar hasta el día 10 para decir que el 11 quedaban de facto los actuales miembros de la Corte. O sea que son actos preparatorios para romper el orden. Pero al pueblo le podemos decir con claridad que eso ya es un fantasma, que queda desdibujado, porque ante la voluntad política de los tres partidos de elegir Corte Suprema, pues ellos entre los tres hacen el número de votos suficiente para alcanzar los 86. Eso es lo importante en este momento, aun y cuando obviamente el PCH fue negado, fue relegado, fue ninguneado por Libre. Aquí el único que no quiso conversar con el PCH fue Libre. Y producto de ello es que la mejor evaluada por la Junta Nominadora ha quedado fuera del proceso. Quedó fuera del proceso porque en realidad no les importa
lo mejor de lo mejor. Lo que le importa, especialmente a Libre, es la repartición del pastel, ¿verdad? Pues Libre no es diferente al actuar del pasado del Partido Nacional. Libre ha estado actuando exactamente como el Partido Nacional. Y eso el pueblo lo tiene que tener claro, ¿verdad? Y juzgar la conducta de cada uno de los partidos representados en el Congreso. Lo importante, como dije antes, es que las pretensiones del dictadorcillo de Luis Redondo no se cumplió. Ahora, es importante comentar que Luis Redondo ha perdido tanto prestigio que lo mejor que debería de hacer es renunciar, porque con sus actos lo único que hace es comprometer la democracia y el Estado de Derecho. Fue irresponsable las aseveraciones que hizo. Fue irresponsable al decir que la actual Corte quedaba de facto. Él no es ningún tribunal supremo. Él no tiene la facultad de juzgar y ejecutar los juzgados. Él no puede invadir la competencia de otros poderes del Estado. Y él es el único responsable porque se sesionó hasta el 10 de febrero, aun y cuando él estaba en el deber de sesionar a partir del 25 de enero para elegir una nueva Corte. Entonces aquí no hay excusas. Si había un rompimiento del orden, el único responsable de eso se llama Luis Redondo, dado que ni a la Junta Directiva del Congreso ha convocado a sesiones para tomar este tipo de resolución. Al final, a Honduras le podemos decir: nuevamente se ha defendido el Estado de Derecho, nuevamente se ha defendido la Constitución de la República, y lo hemos hecho con seriedad, y hemos enfrentado como bancada a Luis Redondo, porque Luis Redondo ha estado actuando al margen de la ley. Él, como presidente del Congreso, ha hecho aseveraciones particulares sin que esas aseveraciones resulten de una decisión del Pleno, ni siquiera resulten de la decisión de una junta directiva. En ese sentido, yo creo que es el momento para que hagamos una reflexión de que el Congreso Nacional, si sigue por esa ruta, va a ir a la ingobernabilidad, porque los liderazgos se distinguen por ganarse el respeto de todos, no el rechazo, no la desconfianza de todos. Luis Redondo tiene que rectificar y, en principio, decirlo él mismo, con sus actitudes del día de hoy, al impedir que el PCH estuviera representado en esa sesión. El único mensaje que está mandando al pueblo de Honduras es que él, pues obviamente ya no es parte de esa institución política, porque le negó al partido que dice del cual salió el ingreso. Y ese ingreso, si bien es cierto, la nota decía que era para los jefes de bancada y que era intransferible, pero en el caso particular nuestro, el jefe de bancada tenía un compromiso y por eso me delegó a mí para comparecer, y eso no está prohibido en ninguna ley. Así que Luis Redondo hoy lo único que demostró es quién es realmente, y el pueblo lo puede juzgar por sí mismo. Abogada, muy buenas tardes. Le saluda Carlos Paz. Gracias por compartir su conocimiento técnico-científico y la participación como PCH en el Congreso de la República. Abogada, como ciudadano y periodista, la importancia que trasciende en este momento es que todos los pronósticos de una campaña mediática sucia que se dio en los medios de comunicación, que Honduras se iba a convertir en un caos, que en el centro de la capital alguna gente preguntaba qué está pasando, porque le hacían creer que iban a haber grandes confrontaciones, el discurso de muchos parlamentarios en el Congreso pidiendo protección porque iban a ser agredidos por la gente de Libre, nada de eso ha pasado. Por medio de ese diálogo se han puesto de acuerdo. El no darle, ¿cómo le podría decir yo, abogada? El no cumplirle los caprichos al PCH
para que la doctora Ana Pineda fuese magistrada, y que sabemos que es reconocida nacionalista y una connotada profesional de las ciencias del derecho, no significa que haya todo un pecado. Yo le pido que me permita responderle. En primer lugar, tiene su tiempo. Sí, adelante, abogada. La selección de Ana Pineda no es un capricho. Es la mejor evaluada por la Junta Nominadora, que no tuvo ni siquiera una inhabilidad, ninguna tacha. Y es inaceptable que la mejor evaluada no esté en la nómina. Por otro lado, decirle, nosotros hemos visto en los bajos del Congreso a colectivos, aun y cuando había... ¿Pero a quién han agredido? Tambores, escúcheme, por favor, escúcheme. Hemos visto a colectivos en los bajos del Congreso Nacional. Y también quiero decirle que a quien yo responsabilizo de esa inestabilidad es al presidente del Congreso. Porque él, con sus opiniones, que no son autorizadas ni por la Junta Directiva, porque no se han reunido, ni por el Pleno del Congreso, son opiniones particulares. Lo que importa es que a este momento, aun y cuando son 3 partidos tradicionales, ya se pusieron de acuerdo. Sí. Y yo en ese sentido digo que bien por la democracia en el país, que bien porque de esa manera ese ambiente que ayer y hoy estaba cursando en el sentido de que iba a haber imagínense una corte de facto, lo cual eso es una aberración jurídica, ya eso no tiene lugar. Ese fantasma creado por Luis Redondo ha quedado muerto. Sí. Eso es lo importante. Lo importante al final de cuentas es que dentro de los 45 ya se pusieron de acuerdo los partidos tradicionales. Que se repartieron el pastel, eso no hay duda. Que esos 3 partidos han actuado como lo han hecho tradicionalmente y que Libre no ha hecho algo diferente, eso no hay duda, eso está a los ojos de todos. Ahora, pero no me importa. Aquí lo que importa al final de cuentas es que esas aseveraciones que son constitutivas de delito, porque quien incurrió en abuso de autoridad es Luis Redondo, ya han quedado realmente disipadas. O sea, abogada, que ustedes... No le atribuya, por favor, posiciones caprichosas al PCH. Hemos sido muy responsables. Hemos hablado con el Partido Nacional, hemos hablado con el Partido Liberal, y el único que se negó a hablar con el PCH es Libre, el partido en el poder. Es el único que nos ha ninguneado. Y eso, pues es su derecho, ¿verdad? Si ellos creen que los 9 votos del Partido Salvador de Honduras no es importante, pues es una decisión de ellos. Pero dejar sentado que son 9 votos que representan a ciudadanos hondureños quienes nos dieron su voto. Ahora, abogada, si me escucha, bueno, comprendemos su punto de vista. Obviamente, pues ustedes han denunciado, han puesto los reclamos en los medios, pero en algún momento usted acaba de decir algo que a mí me llama poderosamente la atención, es que ahí podría haber un acto constitutivo de delito por Luis Redondo, y eso significa automáticamente, es una interpretación personal, que en algún momento ustedes podrían entablar acciones luego de lo ocurrido este día y en lo que ha sido correspondiente a este proceso. Pues mire, Luis Redondo faltó a los deberes que le impone el cargo al no convocar desde el día 26 de enero a sesiones continuas hasta elegir la próxima corte. Y el Partido Salvador de Honduras muy responsablemente le presentó un escrito pidiéndole la convocatoria. Sí. Así que si provocaba él mismo con sus actos un rompimiento del código de orden, nosotros lo íbamos a acusar criminalmente. Sí. ¿Por qué? Porque él era el responsable de ese acto. Ahora, abogada, bueno, yo entiendo las posiciones que ha tenido el PSH. Usted sabe, y es que ya la norma se vuelve costumbre, usted como conocedor del derecho entiende eso.
usted sabe cómo actúa la política en el país, pero a mí me llama la atención un principio que decía, y algunos diputados, no todos, del PSH, de que no iban a intervenir en la elección de la Corte. Escuchamos en algún momento a Salvador Narrala decir lo mismo. Tiempo después que tomaron otra postura muy distinta. ¿No cree que estas contradicciones, consultan, dentro del marco del respeto, estas contradicciones surgidas al interno de la bancada a la cual usted forma parte, le hayan pasado factura para que a estas alturas del partido no hayan sido incluidos en el proceso de elección de los magistrados de la Corte? No, yo creo que eso que está diciendo usted no es nada objetivo. No, yo le hago esta consulta, abogada. No hay ninguna resolución de la bancada del partido Salvador de Honduras en el sentido que no va a participar. Sí, pero yo le digo que no, abogada, permítame un momentito. Técnica, no, pero no me deja hablar y así no se puede. No participe, no hay problema, vamos a ver. Lo que le estoy diciendo es que el partido Salvador de Honduras hizo tal la tarea que hasta hizo una matriz y obtuvo toda la información que Luis Redondo nos denegó de todos los postulantes. ¿Y con qué objeto? De hacer aportaciones. ¿Y cuál fue nuestra aportación? Nosotros hicimos dos cosas. Hicimos una lista con las personas a las que dijimos no le íbamos a dar el voto, por razones que nosotros tenemos. Sí. Y dos, hicimos otra lista de los candidatos a los cuales previamente anunciamos le íbamos a dar nuestro voto. Eso lo dejamos establecido públicamente en sendas conferencias de prensa. Y hemos sido coherentes. Y hemos dicho, por estas personas sí vamos a votar, incluyendo obviamente a la doctora Ana Pineda, pero hay muchos de libre también, que están en la nómina, en la planilla que han presentado. Y dijimos, por estas personas no vamos a votar, y hay algunas de ellas que están en la planilla que se va a aprobar el miércoles. En ese sentido, es falso que nosotros hayamos dicho que no íbamos a intervenir. De hecho, hicimos conferencias de prensa para informarle al pueblo de qué pensábamos de los candidatos. Así que hemos sido coherentes. Y yo quiero decirle que esta debe de ser la conducta de las personas, coherencia. No hemos hecho algo contrario a lo que hemos venido diciendo como bancada. Abogada Espinosa, con el debido respeto, usted es una connotada profesional de las ciencias jurídicas en el país y su destacada participación política, pero la escucho que está señalando al señor Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, quien fue diputado por el departamento de Cortés con el PAC, fue diputado al Congreso de la República con el Pino Socialdemócrata. Usted era vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo cuando Luis Redondo andaba organizando el PCH por el cual usted ahora es diputada. ¿Cómo catalogaría eso? Bueno, lo que todo mundo sabe, y mire, yo soy muy clara en mis actuaciones. Claro. Yo hice una alianza pública. En frente a frente se dio a conocer el documento mediante el cual hice una alianza con el PCH y acepté la candidatura como diputada con el único objetivo de expulsar a Juan Orlando Hernández, porque yo era de las personas, y lo sigo manteniendo, que era importante, que era imprescindible una alianza de la oposición en la cual estuvieran todos los partidos como el PCH, el Partido Libre, y lastimosamente mi partido no tomó el rol que yo misma pedí, que era que fuera parte de la alianza. Si mi partido hubiese aceptado ser parte de la alianza, posiblemente yo hubiera aceptado una de las posturas, de las posiciones que me fueron ofrecidas. Claro. Sin embargo, mi participación con el PCH se debe a una alianza y siempre lo he dicho públicamente, porque yo sí hago y ejercito política con ética,
no como lo hacen los politiqueros. Pueden revisar las grabaciones, siempre he dicho que yo soy liberal, pero que estoy en el PCH en una alianza que tuvo un propósito y que ese propósito fue positivo. Que no haya resultado la alianza posteriormente, especialmente en el Ejecutivo, después de haber derrocado, ¿verdad?, mediante las elecciones a Juan Orlando Hernández, que no pudo haber compaginación entre el designado presidencial y el Ejecutivo y los acuerdos que tenían, esa es otra historia. Sí. Ahora, pero abogada, se cumplió la alianza, se logró la expulsión de Juan Orlando Hernández, un dictador, y durante un año el PCH apoyó a la bancada del Partido Libre en todos sus proyectos en el Congreso Nacional. correcto. Pero con motivo de la elección de la Corte Suprema, Libre adoptó la posición de ningunear a la bancada del partido PCH, y obviamente eso significa que no le importan esos nuevos votos, ese es su derecho y lo respetamos ya. Ahora, abogada, permítame un momento, don Carlos. Bueno, en primer lugar, mi pregunta es, o sea, que ustedes como bancada del PSH entonces desde ya desconocen por completo a Luis Redondo como miembro de ese ente político, primero. Y segundo, como es, bueno, usted ya tiene experiencia también en política en esta ocasión a través del PSH, me gustaría que compartiera algunas reflexiones y lecciones muy particulares suyas de lo que ha vivido en este proceso. Bueno, en primer lugar, Luis Redondo se desvinculó de la bancada del PCH y él ha votado en igualdad con el Partido Libre, en consonancia, y lo entendemos, y está bien, es su decisión personal. Así que nosotros no podemos admitir, y no lo vamos a hacer porque no es cierto, que Luis Redondo representa a la bancada o tiene vinculación con la bancada. Eso no es así. Su rol dentro del partido PCH no es competencia de la bancada, eso es competencia de la autoridad partidaria. Ahora bien, mi experiencia aquí, y lo digo con la mayor seriedad, es que el ingeniero Luis Redondo ha perdido el liderazgo incluso con los mismos diputados de Libre, con los diputados del Partido Liberal. No voy a mencionar el Partido Nacional porque han estado en una disputa permanente insustancial. Pero sí decir, cuando lo primero que tenemos que pensar es en Honduras, así como pensamos en Honduras para expulsar a Juan Orlando con la narcodictadura que tenía instalada en Honduras, así tenemos que hacer pensar a Luis Redondo que él está en el deber de rectificar. Él está en el deber de cambiar de actitud. Pero el habernos lesionado los derechos de los votantes que representamos y negarnos el ingreso a la reunión de hoy, que yo fui delegada por todas las autoridades para ir a esa reunión, eso solo muestra una actitud antidemocrática. Eso solo demuestra que no tiene ninguna relación con el PCH. Eso solo demuestra quién es Luis Redondo. En ese sentido yo le digo, si el Congreso Nacional es el poder del Estado que por su propia naturaleza debe de ser el medio mayormente democrático en Honduras, la imagen que le está dando es lo contrario. Y ahorita voy a decir algo. Nosotros en el PCH tenemos 2 miembros en la Junta Directiva. Y ellos nos han informado que la Junta Directiva no se ha reunido. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es correcto que un presidente de un Congreso Nacional no convoque a su Junta Directiva a sesionar para dirigir el Congreso? Entonces no son las faltas que no son inaceptables. Son inaceptables porque está actuando individualmente. Y eso llama a la rectificación.
Así es. Y si no pensamos en Honduras primero, no estamos haciendo lo que el pueblo quiere que hagamos. Que primero pensemos en ellos y luego en los intereses partidarios y luego en los intereses personales. Correcto. Así que concluyo mi participación diciéndole, las cosas que yo señalo es porque tengo pruebas. Claro. Y tengo la capacidad profesional para ponerlas ante un juez si es necesario. Entonces, lo digo con seriedad, no podemos seguir dando una imagen tan lamentable en el Congreso Nacional. Nosotros tenemos que elevar el debate en el Congreso Nacional, tenemos que hacer de ese poder del Estado democrático todo lo contrario que lo hizo Juan Orlando Hernández. Y solo para finalizar, decirle, el día viernes nos negó la palabra a los 9 integrantes de la bancada del Partido Salvador de Honduras, a pesar de habérsela pedido y a pesar de habernos levantado, porque queríamos darle una respuesta a los adefesios jurídicos que él se atribuye. Le agradecemos mucho, abogada y diputada Maribel Espinosa. Muchas gracias, abogada. Gracias, abogada. Buenas tardes. Gracias. La abogada Maribel Espinosa y diputada por el PCH, pero hacía la aclaración, ella sigue siendo del Partido Liberal y participó en el PCH producto de un compromiso para derrotar a Juan Orlando Hernández al Partido Nacional y su pandilla, objetivo que se ha logrado. Pero el pueblo hondureño, estimado oyente, televidente, debe entender que Honduras está en un proceso de transición, de poder volver a reorganizarse como república, como Estado de Derecho y con un planteamiento de reformular también el concepto de la democracia que después de 40 años los partidos liberal y nacional la han hecho reproductora de pobreza y no el estado de bienestar para los ciudadanos que plantea la doctrina de la democracia, donde se debe de respetar el proceso expresado por nosotros, mujeres y hombres de este país, a través de las urnas. Los que llegan al poder hacen su voluntad. Entonces hemos avanzado al derrotar esas dos fuerzas oscurantistas, estar conformando una, y que debemos seguir trabajando los actuales, esta generación y las generaciones futuras, hasta que tengamos los verdaderos instrumentos políticos para gobernar, pero con el respeto y los valores y principios de una fuerza política democrática. Mire, una cosa, el PSH, en lo particular, repito, es el gran perdedor de esta jornada. Pero es que yo sé, yo entiendo postura, pero con la relación al proceso de elección de la Corte, miren, está bien que el PSH sea un partido que se proclame ser un partido honrado, un partido compuesto por gente honesta, está bien, eso es indiscutible. El problema del PSH es que no tienen, digámoslo de esta manera, un tiburón. Una persona con capacidad de negociar, una persona con capacidad de poder generar acuerdos. La cabeza visible del PSH no tiene esa inteligencia, no tiene esa capacidad para generar consensos, para generar o alcanzar por lo menos, póngale usted un acuerdo político, porque acá en la política debemos de ser claros, se basa también en acuerdos, se basa en pactos. Y el PSH no puede andar a contracorriente cuando se habla, en primer lugar, de que el partido como tal tiene que existir. Y si usted o este grupo de personas andan con esas posturas, saben qué es lo que va a pasar. Va a terminar desapareciendo, porque todavía no comprenden que deben negociar con tiburones, que deben de negociar con pesos pesados de la política. Y el propósito tampoco de esta conversación era de que en algún momento se molestara la abogada Espinosa. No, porque, por ejemplo, las consultas que uno hace se realizan conforme a lo que uno observa. Vuelvo a repetir. Miren, en principio los del PSH, a través de Narrala, decían que no. Después decían que sí.
después decían que tal vez, después decían que quizás. Y cuando ya el tamal estaba armado, entonces comienzan a reaccionar de manera tardía, comienzan a salir con sus conferencias de prensa, salen con sus posicionamientos, que está bien que lo hagan. Como que no existiera estrategas políticos dentro del Partido Salvador de Honduras que asesoraran a estos diputados y a su principal líder político para que fueran leyendo momentos. Las políticas son de momentos y este es un momento. Ya vendrán otros momentos. La elección del fiscal va a ser otro momento. La aprobación de leyes importantes va a ser en otro momento. O sea, la onda aquí es que el PSH, si quiere captar más gente, si quiere convertirse en una verdad, es una fuerza política, sí, pero que se consolide como una fuerza política, necesita estar en el ajo. Ojo, y estar en el ajo no necesariamente implica que se incurre en corrupción, que se incurre en actos ilícitos. No, un momentito. Miren, en Estados Unidos, les voy a poner un ejemplo aquí cerquita. Demócratas y republicanos se pelean, se dan en la madre, pero ellos siempre llegan a acuerdos bipartidistas, porque el bipartidismo en Estados Unidos es fuerte. Entonces, sería bueno que esta gente captara, entendiera estos movimientos políticos, que comprendieran la dinámica de la política. ¿Para qué? Para que no vivan lo que están viviendo hoy. Mire, sí le entienden. Ellos se endosaron con el Partido Nacional. En la propuesta del Partido Nacional estaba la doctora Pineda, porque el resentimiento es que la doctora Pineda es la mejor calificada. Aquí en Honduras estamos en transición y nunca se parte de esos méritos. Ahí quien falló fue el Partido Nacional, porque es el que ha negociado, entonces no tenía nada que negociar el PSH cuando la propone, y después es nombrada en la nómina del Partido Nacional la doctora Pineda. Y el otro caso es que Luis Redondo es PSH. Acabamos de escuchar a doña Maribel que ella no es PSH. Sí. Aquí es una alianza. Entonces él le pidió al jefe de bancada del PSH, que se llama Tomás Ramírez, narrala, es el que ha dicho que la gente que debe de negociar sea Suyapa Figueroa y que sea la abogada Espinosa. Sí, pero no son los diputados. Y con lo del viernes falla, la verdad, la abogada Espinosa, porque habló Tomás Zambrano, por los cachos, jefe de bancada. Sí, habló. Habló Mario Segura, de los liberales. que por cierto les pegó un patín a la gente del PSH, incluyendo a doña Maribel Espinosa, es que cuando les dijo, aquí vienen a hablar de pulcros, pero son abogados de grandes empresarios. Ese fue el turuncazo para ella, precisamente. Óigame, y para fíjense que yo les voy a ser sincero, que yo sentí pena ajena. Tienen bufetes en los 15º pisos. Bueno, la abogada Mena, usted conoce los Mena, ¿va? Sí. Que el papá es un connotado abogado y no defensor de pobres, sino que de los altos quilates. Ahí le pegó el toque los liberales. Entonces habló Mario Segura por los liberales, habló Harry Dixon por Libre. Y habló Fátima Mena del PSH. Entonces no es cierto, no le iba a dar la palabra a las 9. Ya les dije, Zambrano, Mario Segura, Harry, Fátima. Sí, hablaron, es cierto. Y habló Redondo. Es totalmente ahí cierto. Están las fuerzas representadas, hablaron todas las fuerzas, no es cierto. Para no estar se me olvidó decirle a la abogada Espinosa, sí le dieron al PSH. Solo que ellas desconozcan también a Fátima. No, miren, en principio había una división en el PSH, porque la abogada Mena estaba del lado de don Luis Redondo. Por el problema. Correcto. Por el problema que estaban en el proceso de negociación quienes no son PSH. Entonces, claro, a ellos no les gusta. Sí. Nosotros hicimos la fuerza política y hoy son otros. Y es aquí quien falla es la cabeza. Si la cabeza de este partido político anda fallando, no le extrañe que los demás miembros van a andar fallando. Es como si a uno le falla el cerebro, le van a fallar los otros órganos del cuerpo, hombre. O sea, es tan lógico eso. Que Luis Redondo va a ser el próximo dirigente del PSH. Van a primarias. Pero quiero que escuchemos a Tomasito. Le hice una entrevista ahí, porque en la conferencia no estaban diciendo una aclaración antes de ir con don Tomás Ramírez. Miren, los del PSH andan diciendo que en Honduras hay un tripartidismo. No es cierto. En Honduras lo que hay ahora es un multipartidismo. El PSH no puede excluirse
de esta dinámica. No pueden estar viendo los toros de la barrera, porque cuando hablan de tripartidismo, entonces significa de que ellos están ninguneando en primer lugar. No. Ni tampoco de la administración. Son parte de la administración central. Cogobierno. Son parte del Poder Ejecutivo. Cogobierno. Exacto, son cogobierno. Por eso, escuchamos a don Tomás Ramírez, Cristian. Luis Redondo, que ya es un presidente ilegal, porque ya hicieron, prácticamente se unificaron y salieron las tres fuerzas políticas. ¿Cuál sería la fortaleza entonces de Redondo? ¿Cuál sería la fortaleza de Redondo? El Partido Libre, yo creo que esa es la fortaleza, y la independencia y la capacidad que él pueda revertir en los próximos días y años, acercarse o no a su bancada. Perfecto. ¿Por qué no vino Luis, usted, diputado Tomás Ramírez, a esta reunión? Simplemente la bancada designó el acompañamiento de la subjefa de bancada de Derecho y de la abogada Maribel Espinosa. Al no permitirle la entrada, entonces yo cedí que ellos entraran si querían que solo entrara un representante del partido. No estamos en una dictadura, estamos en una democracia y tenemos el derecho como partido de cederle la representación a cualquiera de nuestra bancada. Además, lo que se me iba a decir, no importa quién estuviera. Pero usted es PCH y viene desde el PAC fundando este Instituto Político Anticorrupción. La doctora Maribel Espinosa era ex vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo, es liberal. Bueno, yo estuve 4 años. Yo vengo del PAC, como usted lo dijo, estuve 4 años en el Pino y siempre mantuve mi lineamiento de anticorrupción, y ahora que recuperamos mi partido, volvimos. El hecho es de que, de acuerdo a los principios de cada quien y de forma individual en que podamos actuar. ¿Cómo se siente? Hemos escuchado a don Tomás Ramírez, diputado del PCH, Departamento de Atlántida, y él es el jefe de bancada, reconocido públicamente como jefe de bancada. Yo no sé qué les ocurre a la gente del PCH. De ahí dijeron que la negociadora era Suyapa Figueroa. Después apareció Fátima Mena, así la recuperaron. Sí. Apareció Fátima Mena dando a conocer un posesionamiento, y ya la muchacha volvió a sentir, pues, PSH. O sea, que la tenían ninguneada. Estaban reconociendo su trabajo político, que también lleva 3 periodos. Sí. Ese es un liderazgo que hay que respetarlo. Sí, definitivamente. O sea, fue diputada con el PAC. Vaya, Redondo, Fátima Mena, el mismo Tomasito. En la corporación municipal. Sí, tiene liderazgo político. Tiene su liderazgo en el departamento de Cortés y en la ciudad de San Pedro Sula. Y llegan, digo, los nuevos, los albenedizos, los oportunistas, y le dicen, hacete para allá vos, que nosotros le entendemos mejor a esta mandraqueada, porque tenemos experiencia, venimos del Partido Liberal. Ahí están los resultados. Claro. Entonces, miren. Luis Redondo dice, tienes razón, Tomás. Luis Redondo, todo lo contrario que dijo la abogada Espinosa. Luis Redondo ha salido fortalecido. Pues sí, miren, si el ganador... Si ya aceptó Tomás Zambrano y negociaron los magistrados de la Corte, se sentaron los liberales y negociaron sus 4 magistrados de la Corte, ¿y cómo le van a seguir diciendo que no es el presidente del Congreso? Mire, por aquí me escribe una colega periodista. Me escribe por aquí, Narrala insulta, denigra y todavía quiere que le inviten a la bancada. Sí, no, que es la verdad de las cosas. Mire, el ganador hoy por hoy de este proceso se llama Luis Redondo. Sí, fortalecido. Sí. Ahí se tuvieron que asentar los jefes de las bancadas que le dicen ilegal. Sí, y también, ¿saben por qué Luis Redondo gana? Porque reafirma su liderazgo como presidente del Congreso. Guste o no guste, se respeta que algunos le dicen que es ilegal, otros dicen que es democráticamente electo, cada quien tiene su postura y perfecto. Ahí está el hombre y va a estar ahí hasta que termine el Congreso. Bueno, Luis Redondo hizo que sentara a Tomás Zambrano, Carlos Zelaya, Mario Segura, Carlos Raudales de la Democracia Cristiana, esta otra muchacha del PAC. Sí, como no le permitieron, entró Tomás. Sí, Tomás Ramírez. Y otra cosa, antes de seguir con esta plática, miren,
La invitación que giró el titular del Congreso decía que era indelegable e intransferible. En otras palabras, los jefes de bancada iban porque no les quedaba de otra. Como no llegó don Tomás Ramírez, se delegó a la abogada Espinosa y desgraciadamente pues pasó lo que tuvo que pasar. Pero bueno, en la onda de Redondo es que sale fortalecido con un liderazgo político. Por lo menos uno lo puede ver de esa manera, al margen de cualquier error, al margen de cualquier señalamiento que se le ha hecho en este momento a Luis Redondo, pero... Sí, porque yo, sin ser constitucionalista, tenía la idea que después del 25 la sesión iba a ser toda la noche, se iba a seguir el 26, 27, 28, hasta este momento. Sí, mire, en esta ocasión nada de eso pasó. ¿Sabe quién es el asesor de Redondo de los constitucionalistas? Ajá. Adán Tomé. Aquí lo tuvimos sentado. El abogado Tomé. Sí. Es uno de los asesores constitucionalistas. ¡Qué cosas! Y René Adán Tomé es enemigo político de Narrala. Hombre, ven la... es PSH. Sí, es PSH. Yo he visto permanentemente como PAC y como PSH a Adán Tomé. ¿Cómo le van a quitar la militancia? No pueden. Yo creo que aquí aquí deben haber lecciones el día de hoy. En primer lugar... Que no ha habido ninguna crisis. No ha habido crisis. Honduras está tranquila. No ha habido crisis. Aquí seguimos vino... en el proceso de refundar la República. Julieta Castellanos salió diciendo de que iba a haber crisis, que iba a haber relajo, que el país iba hacia una debacle. De ahí salieron otros constitucionalistas de tendencia conservadora, están en su derecho, y decían de que este país iba a una debacle, que no es una dictadura chavista, castrochavista, comunista, socialista, que no iban a robar los niños, no iban a quitar los carros, como lo decía Narrala por ahí. ¿Qué más pasó en este proceso? Otra cosa. Libre también aquí y el Partido Nacional reafirman también sus liderazgos políticos. Nadie puede negar el liderazgo político que tiene Carlón, que tiene ahora Rafael Sarmiento, que ha venido madurando políticamente, y tampoco se le puede negar el liderazgo que está teniendo Tomás Zambrano dentro de la bancada nacionalista. Eso son cosas indiscutibles. Los liberales, obviamente, que no se podían quedar atrás, también vienen a reafirmar el liderazgo del diputado Mario Segura. Es decir, de que aquí sale fortalecido Redondo, sale fortalecido Carlón, sale fortalecido Rafa Sarmiento, Tomás Zambrano, Mario Segura. Y el perdedor, ustedes ya saben, y es de más que uno lo termine diciendo. Por eso en política uno debe aprender a ser coherente con lo que dice y con lo que hace. El PSH, que pasaban diciendo que el Partido Nacional, el partido de la narcodictadura, que lero, pero la abogada Espinosa la semana anterior reveló que estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo con el Partido Nacional. Entonces, esas son las cosas incomprensibles e incoherentes o descoherentes, como decía alguien por ahí, de la onda de la política, don Carlos. No lo sé, ¿verdad? Con lo que acusan de narcopartido, con el partido de los corruptos, con el partido que tiene en debacle el país. Y eso es una realidad. Sí. Pero estaban haciendo acuerdos. Y el acuerdo lo llevaron a cabo. La propuesta de la doctora Pineda surgió desde el PSH por la mejor calificación. Y después estaba en la nómina del Partido Nacional, que la leyeron 2 o 3 veces en ese congreso. Entonces no es que estuvieron a punto, sino que lo hicieron. Sí, bueno, lo hicieron, una alianza de facto. Después recuerden ustedes que salió... Lo que pasa es que llegaron a entender que tenía más fuerza la candidatura desde la bancada del Partido Nacional. Sí. Y yo creo que la sigue teniendo, pues. Sí. Porque la cuestión no ha terminado hasta que lo juramenten a los magistrados. Correcto, bueno. Pero en conclusión, y porque no estamos quedando sin tiempo, no hubo crisis en primer lugar. Segundo, gana la democracia de una u otra forma con lo que pasó hoy. Tercero, ya hay nueva Corte Suprema, ya los abogados y notarios se van a juramentar el próximo miércoles. Cuarto, la Corte de Argueta se va como la peor corte en la historia reciente de este país. Y quinto, es que son válidos los apasionamientos en la política, es válido el disenso, es válido porque eso va a pasar, porque somos humanos y como humanos somos políticos. Y tenemos que irnos decolonizando con esos clichés que nos han puesto de que, ya va Ronald, de que no hay que seguir líderes. No, un momento. La historia de la humanidad siempre ha sido así y la historia de la humanidad no la van a cambiar por un par de clichés escorados a la derecha. Veámonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.